Vamos allá. 7 personajes muy rotos en su universo. Ya empezamos que no escucho. Ahora, coño. A veces se raya, pero bueno. 1.25. Decirles de velocidad. Otra vez, 20 Bueno. dólares, 20 putos dólares por ¡Ojo! estar aguantando estos cabrones. ¡Vamos, 20 Antes de dólares! comenzar el video, te quería decir que más del 98% de las personas que miran estos vídeos no están suscritas, así que por favor suscríbete. Soy Eden. Si te han activado, por si lo ve, tienes que mirar en configuración si te han activado lo de la traducción automática. Yo desde que lo activé me ha aumentado un poco el RPM y cobro un poquito más. En plan, gano un poquito más por visitas. Así que si ves esto, mira eso. No sé si ha sido casualidad, pero al menos a mí me ha servido para cobrar un poquito más. Y se nota, ¿eh? ¡Ey! En cada universo ficticio existen reglas invisibles que equilibran la balanza del poder, reglas a las cuales tanto héroes como villanos suelen estar sometidos. Pero a pesar de esto, Bueno, existen personajes salvo que sea un Isekai. Ahí no hay reglas, ahí no hay nada. que rompen con todo este concepto, los cuales dominan o superan cada límite impuesto en su propio mundo. Y al día de hoy te voy a presentar algunos de esos personajes que no Mira, encajan en sus propios mundos. No sé si has escuchado el consejo que te he dado, pero escúchalo después. No porque estén mal escritos o mal diseñados, sino porque son demasiados, pero en serio, demasiado Bueno, fuertes o buena rotos Haru. para su propio universo que los rodea. Personajes tan desproporcionados que parecen salidos de otros mundos. Pero bueno, antes de comenzar, te quiero aclarar algo importante, y es que esto no es un top. El orden que se van a presentar los personajes no indica quién es más fuerte que quién. Aquí simplemente vamos a ver a los personajes más desbalanceados dentro de su propia obra. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, vamos allá. Ahí les da Will. Tal cual, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Encontraste una moneda de El oro? papucho El humano Scanor. más fuerte del mundo, al menos A ver, hay más fuertes que Scanor, ¿no? Pero sí, Scanor está rotillo dentro del verso de Nanachu. Pese a no ser nada tan extraño, ¿sabes? Quiero decir, no ser caos, una cosa así. O cosas así. cuando sale el sol. Durante las primeras temporadas de Nanatsu no Taizai, su poder era directamente un abuso, pues por cada minuto que pasaba mientras el sol subía, él Revísalo, ¿eh? No me extrañaría que lo tuvieras activado. se volvía cada vez más fuerte, no simbólica ni espiritualmente, literalmente y físicamente se hacía más fuerte, a tal punto que incluso demonios de alto nivel como lo eran Meliodas son humillados de un solo ataque de este personaje. Al mediodía, cuando alcanzaba su punto máximo, Escanor dejaba de ser un personaje y se convertía directamente en el mismo sol. Las frases de este personaje son tan potentes o incluso más que sus propios golpes. Es que nunca olvidaré el ¿y quién lo decidió? O El quien lo decidió. Uf. Joder, Scanor, tío. Te merecías más. y se siente ser superado por un ¿Podemos humano. ver el tráiler, Y al menos Haru? para mí ¿No mi hay problema favorita, con ese tráiler? ¿qué haces en el suelo? ¿Encontraste una moneda? No importaba a qué enemigo tuviera enfrente, su presencia sola era suficiente como para cambiar el curso total de una guerra. Miren, aquí les voy a hacer un pequeño Scanor podría entrar en un top de papeado con palabras, ¿sabes? En plan, un personaje que no le hace falta ni pegarte una hostia para papearte. Solo con la frase te ha humillado a tal nivel que ríndete, vete para casa, vete a dormir, mañana será otro día, ¿eh? paréntesis. Desconozco si este Ok, seguirá Ragnar. siendo o sigue siendo el más fuerte a medida que avanza la obra. Después de su pelea contra Meliodas, la verdad es que fue aquí donde yo abandoné o dropeé esta serie. Y por lo que entiendo, hice bien, porque supuestamente, o por lo que me han dicho, la serie fue un poco muy mierda o bastante en declive. Pero bueno, eso no nos sí. quita los momentos tan icónicos de este personaje. Así que sí, número 7 es Escanor. ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? En Dragon Ball Z Mira. siempre han habido personajes muy poderosos. No por nada, cuando un personaje muy poderoso aparece en otra serie, se le suele dominar como un personaje salido de Dragon Ball. Pero incluso en este universo hay personajes que se salen por mucho de sus ya tan rota escala. Y entre todas estas, Vegito es el pináculo de Sí, Dragon Ball Z Bellito estaba literalmente a otro nivel. Nada se le comparaba. Después está Dragon Ball Super y todo lo que tú quieras, pero en general las fusiones están rotas si no contamos a temas ya de divinidades y todas estas pollas que no la suda para este tipo de vídeos. el poder, al menos en lo que fue Dragon Ball Z. La unión de Goku y Vegeta con los Potara generó un guerrero que para su tiempo fue literalmente invencible. En su primera aparición contra Bugohan, o sea, el Buu más poderoso de todo Z, y aún así Vegito No. Soy Eden, eso es mentira. Ese es Kid Buu. No le sabes. Obviamente el Buu más poderoso es Kid Buu. No sabes que es multi, ultra, obesal, plus, ultra, omega, alfa, esternocleidomatoideo, yo qué sé, no sé qué más decir. no solamente es que le ganaba, es que estaba jugando con su enemigo, y la única razón por la cual no lo mataba rápidamente era porque este quería sacar a sus amigos que fueron absorbidos por Buu. En un mundo con una escala ya de por sí muy rota, este personaje se alza por encima de todos ellos como si fuera prácticamente un dios. Número 6. Que te conviertas en chocolate y aún así sigas papeándote al tío. En plan, eso ya es... Te has pasado de onda, ¿sabes? Vegito de Dragon Ball Z. Saitama, supongo, ¿eh? ヒーロー狩りは俺もちょっと気になってて。 De hecho, en este punto, básicamente También, soy Eden, te recomendaría... Yo, por opinión personal, creo que para los tops
Yo he llegado al punto de conclusión de, por ejemplo, meter a 2 personajes conocidos y el tercer puesto a lo mejor meter un personaje, no te voy a decir de la obra que has leído tú y tu abuela, pero un personaje que no conozca menos gente, porque así como que equilibras un poco lo conocido y la sorpresa, y así agradas a más público. Yo por experiencia diría que es lo mejor. No hay nada que explicar realmente. Es Saitama, el hombre que entrena hasta que literalmente quedarse calvo y alcanzar un nivel de poder que literalmente rompe la Bueno, narrativa Juan Diego, misma. supongo Mientras que todos pagarían los a muchos personajes de su dioses. universo sudan y sangra para derrotar al villano de turno, él simplemente existe y gana prácticamente todos sus combates de un solo golpe. Siempre, Yeah. o al menos casi siempre. Saitama está diseñado para ser una parodia de los personajes poderosos, pero con La mejor técnica de One Punch Man. Estuve a punto de meter a One Punch Man en la parte 2 de mejores técnicas. Y me quedé pensando, tío, ¿cuál es la mejor técnica de One Punch Man? Porque obviamente las de Saitama no cuentan. No es que sean buenas técnicas. Quiero decir, literalmente son puñetazos normales. Estaba pensando, tío, ¿cuál es? Y dije, no sé, a las artes marciales de Van, porque no, las habilidades de copiar no las cuento, no me gustan. Para este tipo de top, ¿sabes? La torsión testicular de Tatsumaki sería la mejor. el tiempo, dentro de la ficción, se volvió uno de los seres más rotos, al menos Estamos conocidos. ya Tanto así bellito. que en la actualidad del manga, ya no solamente derrota a sus enemigos con pura fuerza bruta, Lo dejaría sino en que un también es sistema capaz solar. de recrear viajes en el tiempo Galáctico, y golpea tan mucho, fuerte pero que literalmente no, rompe no, dimensiones de bolsillo, incluyendo cosas abstractas o agarrar Bueno, ahora ya no, ¿no? Esa parte ya no, ¿no? Eso ha dejado de ser canon. Es que no sé ni qué es canon ni qué es canon. La de Phoenix Man. Probablemente la de Phoenix Man sea una buena opción, ¿eh? mover portales con sus propias Probablemente manos. sea una buena En cualquier otro universo, este sería el jefe final o al menos el héroe más grande del mundo. En el suyo, bueno, digamos que es un hombre que está frustrado buscando una pelea decente o una oferta de supermercado. Nadie en Los este universo poderes está de tan fuera de la Blast. escala Sí, como los lo está él. portales Está de tan roto Blast así que probablemente incluso también. ni siquiera los culos le afectan. Y eso ocurre con Ojo, que no te afecten los culos, ¿eh? Eso ya escala más que los Viltrumitas y los Saiyans, ¿eh? Ojo, ¿eh? No hay mayor counter que un buen culo. Siempre culos antes que tetas, gente. Nunca os fiéis de unas buenas tetas, pero sí de un buen culo. Recordemos que los culos son las cosas más rotas de toda la ficción. Número 5, Saitama de One Punch Man. ¿Y sabéis que tiene Saitama a diferencia de los Viltrumitas? Saitama es invulnerable ante los culos. Teniendo ahí a Fubuki, pasó de ella, ¿sabes? Eso los Viltrumitas no podrían. Sobrepasa en el más que Algún día me funarán porque soy Eden y me sacará de contexto. eso existe una variedad increíble de personajes interesantes, pero sin duda alguna Sí. los dos más poderosos de estos son el más racista y el más clasista. Pero Ojo, también está mi abuela, ¿eh? Mi abuela estaría por ahí, ¿eh? si tendría que poner a uno de estos dos personajes por encima del otro, diría que el más racista, especialmente porque este último ya fue confirmado por el mismo autor. ¡Ojo! ¿Es más fuerte tu racismo o tu clasismo? No, mi racismo. Más Nada, definitivamente. Definitivamente. Más que repitiéndose tal cual, Definitivamente. Racista me van a número funar algún 4. día. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de los negros? ¿Matar? Este clip es bueno para Funa, ¿eh? Este clip es bueno, es muy bueno para Funa, este clip. Este es perfecto. Este es buenísimo. Pausa activa en el video para recomendarle que si le está gustando este contenido, se suscriba al canal. Gracias. Que reza para que no pongan ese clip de Twitter. Buah, en Twitter ya me han funado alguna que otra vez. Por miniaturas, sobre todo. Este Coño, caso ¿no? es algo bastante especial, porque en Jujutsu Kaisen el poder suele estar bastante mejor definido, o al menos mejor medido, pero incluso dentro de este verso existen dos excepciones que quiebran toda lógica de su universo, y estos son Gojo y Sukuna. Gojo es el hechicero más fuerte de la actualidad, y al menos para mí este es el personaje que posee las mejores habilidades dentro de su propio universo, pues su infinito, el rojo, el azul, el Sí, la combinación de todas. Sí. turquoise y sus 6 ojos hacen que el resto del elenco pareciera como si solamente estuvieran jugando a ser hechiceros, y ya ni hablar de cuando usas Y Gojo también es el personaje, no por nada, ¿no? Ha sido el personaje más interesante. Probablemente en los últimos años el personaje más interesante a nivel de versus, ¿sabes? De conocidos, quiero decir. su dominio, donde ya cualquier pelea contra él se vuelve básicamente una sentencia de muerte. Y si Gojo es el escudo del mundo, Sukuna es el castigo de los dioses. En su forma original ya era conocido como el hechicero más fuerte de todos los tiempos, pero en el presente, con su regreso Sí, en el tal cuerpo cual, de Megumin, sí. su escala logró incluso llegar aún más alto. El dominio Imagínate confiarte 3 veces. Ya. La verdad es que Gojo
Es un normal, Goyo, con todo el respeto al mundo. absoluto que este posee sobre sus técnicas malditas, lograron que incluso con tan solo 15 dedos, este fuera capaz de matar al general divino de las 8 hojas divergentes Mahoraga, y esto sin mucho esfuerzo. Tanto Joder, le ha puesto el nombre entero, la madre que lo parió. Sukuna como Goyo, ambos están tan rotos y tan por encima de la escala que para vencerlos se necesitaba de que sí o sí se enfrentaran entre ellos, para poder matar al otro, ya que si estos hubieran enfrentado a todo el elenco de personajes en uno contra todos, estos con sus máximas capacidades ni siquiera, ¿Cómo? ¿Sunfi? aún así, ¿Eso es los demás canon? personajes hubieran podido tener alguna oportunidad real. Número 3, Satoru Gojo y Ryomen Sukuna. Sí, probablemente Yujiro sea la mejor representación de estoy demasiado roto para mi verso. Pocos personajes se me ocurren que sean tan estoy demasiado roto, porque normalmente en los universos muy rotos sí hay un personaje muy roto, pero hay otros personajes que están parecidos. Es que en el caso de Baki no, ni siquiera Baki está verdaderamente cerca. Quizá podamos dudar con Yoichiro, ¿no? Que siempre se ha especulado. La criatura más fuerte del mundo, también conocida como Yukiro Hartman, es una aberración biológica de la naturaleza, una fuerza imparable contenida en un solo cuerpo humano. En un manga donde la mayoría de personajes se la pasan en entrenamiento constante, creando técnicas marciales, Yukiro simplemente aparece, sonríe y destruye todo a su paso. Yukiro ha podido detener terremotos con un solo golpe, ha derrotado ejércitos completos sin ningún tipo de arma y sin despeinarse. Lo de todo es que realmente en su universo no hay nadie que se le acerque ni remotamente a su nivel, ni siquiera su propio hijo. Yorichi, no, pero Yorichi no. Yorichi, por ejemplo, era mucho más rápido, pero a nivel de fuerza y tal no se iba de mucho. Porque sí, Baki en su última Otro desde la pelea red, hubiera ya, muerto bueno. si Yujiro así lo hubiera querido. Su nivel es tan absurdo que incluso la potencia de sus golpes son tan fuertes que el gobierno de los Estados Unidos afirma que son superiores al impacto de una bomba atómica. Yujiro no es un personaje balanceado, es una máquina de matar y además de abusar leñadores, que juega en su universo, el cual nunca estuvo preparado para alguien con su nivel. Así que, número 2, Yujiro volador es más fuerte, sin duda. Yujiro volador siempre es más fuerte. Mira, hablando del rey de Roma. Un mundo donde los humanos apenas si pueden sobrevivir a los demonios, llega la mismísima encarnación del sol. Para mí, Yorichi es el personaje que mejor representa la frase demasiado poderoso para su universo. Yorichi Yo me quedaría con Yujiro más que Yorichi. Porque ya digo, Yorichi. Por ejemplo, Yorichi si hubiera recibido buenos golpes de Muzan se iba para el lobby. es el espadachín original, el cual creó la respiración solar, siendo el padre de todas las respiraciones y el estilo original capaz de dañar y matar verdaderamente a los demonios. Si nos vamos a su origen, Yorichi nació con la marca del cazador, la capacidad de ver a través del mundo transparente y una percepción que rozaba lo divino. Sin ningún tipo de entrenamiento previo y con solamente 7 años de edad, Yorichi, en su primer enfrentamiento, en menos de 2 segundos, Y hostia, verdad, el protagonista, es verdad, no me acordaba de. Ay, ¿cómo se llama? El cultivador en la sociedad de héroes o algo así. Sí, ese está más roto, sí. Sí, pero. A ver, ese tío literalmente se papeó. Quiero decir, ese tío tenía todos los poderes que te pudieras imaginar. Quiero decir, tuvieron que nerfearlo cuando su maestro le dijeron no puedes crear más técnicas porque estás demasiado roto. Y cuando hablo de roto es que el tío, cada célula de su cuerpo es un universo o un multiverso prácticamente. Ese era pasarse de madre. y con un par de movimientos fue capaz de noquear y blitzear a lo que se supone que era un maestro espadachín. Cuando Yorichi se enfrentó a Muzan, el rey de los demonios no lo venció, no, lo desarmó y lo humilló, lo redujo a un montón de trozos de carne, haciendo así de que Muzan tuviera que huir como una rata rastrera. El villano principal y final de su universo entero jamás siquiera se le ocurrió volver a intentar enfrentarlo. El daño fue tan grave que incluso después de siglos, alguien con las capacidades regenerativas de Muzan nunca fue capaz de sanar sus heridas físicas y mucho Y psicológica, sobre todo, estaba traumado. menos mentales. Yorichi rompió la escala de su universo tan fuerte que ningún personaje de su universo siquiera se acerca a una décima parte de su poder total. Era una anomalía viviente en su mundo. Mira, una de las cosas que sí que me gustó de Kimetsu no Yaiba, y le tengo que dar el punto, que a diferencia de muchos versos que cuando te hablan de una antigua leyenda o una tal, normalmente el prota acaba superando esa leyenda, ¿no? Y por eso cumple lo que no cumplió esa leyenda, ¿no? Que sería acabar con el gran enemigo, cumplir cierta meta o lo que sea. Es mejor. Pero mira, el Kimetsu no Yaiba fue uno de los pocos casos que, no, en plan, Tanjiro nunca se acercó al nivel de Yorichi ni de coña. Nació para ser el más fuerte cuando lo único que él quería era vivir una vida feliz y tranquila. Número 1, la encarnación del sol, Yorichi. Pero bueno, recuerda que esto fue solamente mi opinión. Este video no fue elegido por las votaciones de la comunidad, ya que se suponía que el siguiente video a subir era el de Shigaraki contra Sukuna, pero por cuestiones de tiempo y además que me enfermé, no pude hacerlo. Además, la verdad es que quería hacer un video con este tema. Por cierto, ya estamos en la comunidad de Discord. El link para que te puedas unir está en la descripción. Te invito a que te suscribas a este canal para más contenido de este estilo. También un agradecimiento especial a todas esas personas que comentan. Buen vídeo. ¿Habéis dicho que viera los comentarios? Sale más caído, todo. Autor de la Kenichi, que dice, bueno, confirmo que más que la entidad más fuerte del Mascaverso. Bueno, faltó la abuela de Masca, cierto, Mi abuela tiene de perro a Zatod, para que lo sepáis.